estás? Ignacio, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Bienvenido a Buscando el Cine. Tengo que decirte que eres nuestro primer director de esta nueva ola, ¿no? Eres el más joven, el primero que nos visita. Y bueno, estás ahorita con tu película El Inca. Pero no puedo tenerte aquí sin dejar de hablar de La Virgen Negra, una película donde me parece que a nivel de casting te diste durísimo. Trajiste a Carmen Maura, una chica Almodóvar por excelencia. ¿Qué tal? Muy bien, fue un proyecto muy importante porque trabajamos con un casting muy variado. Estaba Carmen de España, Mateo Nachergaele de Brasil, Angélica Aragón de México y muchísimos muy buenos actores venezolanos que venían más que todo el mundo del teatro. Entonces fue una coral de actores, como dicen. Además era una película que estéticamente nos llevaba a esto de lo real maravilloso, ¿no? Este mundo un poco garcía-marquiano. Y ahora el Inca es totalmente distinto. Totalmente, sí. La Virgen Negra era totalmente un mundo ficticio, ¿no? Era un pueblo incluso que era un pueblo que no existía. Nosotros lo filmamos en diferentes partes en Venezuela y mucha gente cuando veía la película de la Virgen Negra que se enamoraba del pueblo decía, pero ¿en qué parte? Y la verdad es que el pueblo fue construido como en diferentes locaciones. Utilizamos muchísimas locaciones para hacer la Virgen Negra. Y el Inca no tiene nada que ver con la Virgen Negra. La Virgen Negra es un tema apto para todo público, una comedia muy ligera, que toma elementos de la vida real, pero es totalmente ficticio, es una historia ficticia de principio a fin, toca mucho lo que es el realismo mágico de la literatura, y se filmó de una forma muy preciosista. El Inca es todo lo contrario, es una filmación bastante cruda, muchísimo plano secuencia, mucha cámara en mano. La Virgen Negra fue toda en dolly, fue siempre movimientos de cámara muy coreografiados, algo muy no sé, como una composición muy bonita entre el mismo movimiento de los actores, con la cámara, con la iluminación, con la música. El Inca no, el Inca fue mucho más crudo. Y la motivación inicial de ambos lenguajes es la historia, pues. La historia es lo que te va definiendo de alguna forma cómo lo voy a filmar. Y por eso es que son tan distintas. Bueno, eso es lo maravilloso del oficio, ¿no? De contar historias, que puedes sorprendernos un día con una estética y al siguiente día con otra. Claro, sí. Bueno, de eso vamos a hablar, del oficio y también de una situación en la que está el Inca que puede dar para una película en un futuro. Exacto. Entonces, nada, nuevamente bienvenido, la silla es toda tuya. Muchísimas gracias. Ignacio Castillo Cotín. Muchas gracias. No es lo mismo preguntarle a un chatbot cómo llegó al cine que preguntárselo a Ignacio Castillo Cotín, que representa a esta nueva generación donde ya tenemos escuelas. Entonces te pregunto, ¿cómo llegaste a ser cineasta, pero en ejercicios ya? Yo entro al cine de una forma... bueno, yo estudié cine en los Estados Unidos y en el CENAC introduje mi primer proyecto cinematográfico, el guión, quedó seleccionado y así fue como directamente de terminar la escuela ya vine y empecé a filmar. Yo de hecho empecé a filmar La Virgen Negra y yo tenía 6 años que no vivía en Venezuela porque yo me fui a los 17 años y empecé a filmar a los 23. Y fue una experiencia muy importante, pero también me encontré con una industria que estaba en un proceso de crecimiento y fue un reto, porque no conocía a nadie, ni siquiera desde el equipo técnico, ni incluso a los actores. Entonces fue muy difícil, a diferencia del Inca que me sé hasta los equipos de fútbol no sé, del conductor de la máquina, o sea, que conozco a todo el mundo y a todos los escogí como que puntualmente. En La Virgen Negra no fue así. Lo que hice fue, me entrevisté con diferentes personas y armé el equipo. Gracias a Dios fue un equipo muy bueno y con el que aprendí muchísimo, pero fue muy distinto el proceso. De alguna forma, una vez que yo termino La Virgen Negra, empiezo y me meto de cabeza en el cine venezolano. Yo formo parte de la ANAC, el gremio de autores cinematográficos, y fui junta directiva incluso un par de años y ya me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente dentro de la industria
Y bueno, es muy distinto cuando ya enfrento el Inca que como enfrenté a la Virgen Negra. Porque la Virgen Negra fue todo como muy rápido. Yo apenas me estaba terminando de graduar y ahorita ya con el Inca ya tenía como todo mucho más agarrado. Qué bueno que lo dices, porque esa es una de las misiones de este programa, ¿no? Responder esas preguntas a los muchachos que sueñan con hacer cine, pero que no saben cómo entrar en este mundo tan complicado, ¿no? Entonces, por eso siempre preguntamos cómo llegaste ahí, cómo se entra en ese mundillo donde solo tienes la pasión, pero entonces cómo lo conviertes en Yo creo oficio? que la manera, no solamente, o sea, hay que entrar muy claro de saber hacia dónde vas. Eso es lo primero, porque yo creo que el cine, como también tiene la publicidad, tienes muy poco margen de maniobra. Cuando tú estás ya encima de una película, tienes muy poco para fallar. Entonces, cuando ya te vas a lanzar, tienes que estar claro de que tienes que estar convencido de que tu idea es tu idea y que vas hasta el final a defenderla. Porque si no te puedes tropezar muy rápido y tan rápido llegas, tan rápido te vas. Yo creo que aquí lo importante es poder mantenerse, y para poder mantenerse tienes que estar claro hacia dónde quieres ir. No solamente en las películas que estés contando, sino también como realizador, ¿no? ¿Cuál es el rol de un cineasta, sobre todo en este país? Yo creo que el rol de un cineasta, no sé si existe como un rol como tal, ¿no? Para mí, sin duda, es contar historia, ¿no? Es contar historia siendo honesto con lo que uno piensa, ¿no? Yo pienso que es estar abierto a escuchar y ver nuevas cosas, es entender mucho el trabajo, no solamente como realizador, pero en las diferentes áreas, y jamás perder la sensibilidad de tu día a día. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Pero no existe una manera, o sea, yo no creo que es que si existe el cineasta debería ser de una forma, ahí ya estamos mal. Yo creo que no debería existir una sola manera de hacer cine ni de ser cineasta. ¿En qué debe creer un director? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que creer es en ti mismo, sin duda. Estar convencido de la historia que quieres contar siempre. O sea, cuando uno está filmando tienes muchísimas distracciones. Tienes que amarrarte siempre como a tu premisa y estar claro de cuál es el tono de tu filmación y qué es lo que estás buscando. Porque de alguna forma eres el único en un grupo de gente bastante variopinto que sabe hacia dónde va. Entonces tienes que estar claro y tienes que creer hacia dónde vas. Puedes estar equivocado, pero por lo menos ser coherente. ¿Quiénes te han influenciado? Wow. Lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista cinematográfico, han existido muchos directores que me han gustado. Pero yo te podría de repente nombrar 3 directores actuales que todavía están en ejercicio que de alguna forma siento, o sea, que me emociona mucho ver cada proyecto nuevo que tienen, ¿no? A mí me parece que un director que tiene un lenguaje propio muy fuerte y además todas las historias que cuenta me emocionan, y siento que maneja muy bien el lenguaje cinematográfico como tal. Es Wong Kar-wai, es un director hongkoniano que bueno, ha hecho películas muy importantes, por lo menos una de mis películas favoritas que se llama In the Mood for Love. Es un director increíble, todo lo que él hace, por lo menos yo lo disfruto muchísimo. Ha hecho películas desde Kung Fu, su última película se llama The Grandmaster, que es como sobre Kung Fu, pero también ha hecho películas muy románticas, y también futuristas, cambia mucho el tema y lo maneja muy bien su lenguaje. Yo admiro muchísimo un director joven, suramericano, chileno, que se llama Pablo Larraín, que ha hecho muchas películas recientemente, trabaja mucho. La última que hizo fue Jackie, pero hizo también Neruda, El mismo año. No, exactamente. Es un director muy bueno, con un lenguaje que a mí no deja de sorprenderme. O sea, una película como No tiene nada que ver con Tony Manero, o sea, es muy leal a sus historias, y ahí voy yo creo que para mí uno de los grandes directores que ha existido, que todavía está
en ejercicio, que es Martin Scorsese, que independientemente de la edad que tiene, sigue innovando. Es un director que tiene la capacidad de contarte una historia como Isla Siniestra, Shutter Island, y después te saca una película como Hugo, que es una película para todo el público, y El Lobo de Wall Street, y bueno, y ahí va. Es un tipo que es demasiado leal a las historias, y tú puedes ver una película de él y ves otra y tú dices, no puede ser que este sea el mismo director y te esté emocionando de la misma forma. Y yo creo que es una de las cosas que a mí me gustaría en un futuro. O sea, que tú puedas ver una película mía y veas otra y digas, bueno, no puede ser que este sea el mismo director, o sea, y que corresponda simplemente a que estoy siendo leal a la historia como tal, no que quiero imponer una manera de filmar específicamente. Yo lo que quisiera siempre es tratar de filmar siendo lo más transparente y coherente con la historia. Y si eso quiere decir cambiar el formato, y si eso quiere decir que ya no voy a trabajar de una manera, pues lo haré, o trabajar con estrellas o no con estrellas, o con dollies o sin dollies, o no es en cine sino en digital. O sea, atreverme a experimentar con todo eso, siempre voy a estar abierto con tal de ser lo más honesto a la historia, que yo creo que para mí ese es el gran reto como director. Sí, no es porque estés aquí, pero ciertamente uno ve La Virgen Negra y ves El Inca y sorprende ver que son del mismo director. Son dos estéticas absolutamente distintas. Totalmente. Y eso es algo adrede, o sea, adrede no con relación a ellas, estas dos películas específicamente, pero sí con lo que yo quiero hacer con mi carrera. A mí me gustaría que el día de mañana las películas que siga haciendo, cuando la vea diga, ya va, espérate, pero este es el mismo tipo que hizo el Inca, o sea, esto fue el mismo, o sea, y eso es algo que a mí me interesa. A mí me interesa buscar historias que para mí incluso sean sorprendentes. O sea, lo que voy a tratar y haré el mayor esfuerzo en mi vida es jamás tratar, o sea, voy a hacer todo el esfuerzo para no repetirme. Y eso es un reto, pero es algo que quisiera lograr. ¿Existen algunos temas en específico que te generen interés para contarlos o la vida te irá diciendo? Yo creo que a mí me gustan las buenas historias, independientemente de un tema en específico. Lo que estoy seguro es que yo nunca tocaría temas que conozco. O sea, yo normalmente cuando voy a abordar un tema, por lo menos cuando empecé a tocar el tema del Inca, había escuchado al Inca, pero no tenía mucha idea para nada de su vida. Lo mismo pasó con La Virgen y lo mismo pasa con un proyecto que tengo. O sea, a mí me gusta agarrar temas e historias y empezar desde cero a empaparme. ¿Por qué? Porque trato de alejarme de tener algún preconcepto. O sea, yo jamás te pudiese hablar de algún tema que me afecte a mí directamente, porque ya yo tengo un juicio de valor establecido. O sea, para mí va a ser muy difícil ser leal plenamente a la historia. Entonces trato siempre de escoger temas que son interesantes, y que por otro lado no voy a tener ningún tipo de atadura emocional. Por eso que tampoco edito mis proyectos, mis películas, ni siquiera ni mis comerciales, no edito nada, porque si yo hay un plano, por ejemplo, que me tardó 6 días hacerlo, seguramente cuando esté editando lo voy a poner, pero por eso busco un editor que de repente él está montando y dice, no, pues este plano no funciona nada, y lo descarta, lo puede descartar. Yo trato justamente de eso cuando estoy trabajando, agarrar temas que yo, si veo cosas que no me funcionan, o por ejemplo con el tema del Inca, que yo me centro en la historia de amor de ellos dos, había muchísimas cosas en paralelo que eran interesantes, pero yo tuve que descartarlas por un tema de ser leal a la premisa y a la historia. Y para mí la mejor manera de hacerlo es partiendo y tocando temas que yo desconozco a priori. No sé si me explico. Sí. Llegamos al Inca. ¿Cómo se gesta el Inca? ¿De dónde surge la idea de hacer el Inca? Bueno, el Inca fue realmente un proceso como muy orgánico. O sea, inicialmente yo empiezo a investigar el tema de su fallecimiento, el fallecimiento de su esposa, realmente con la idea de hacer como un libro de entrevistas que yo quería hacer, porque me entrevisté con muchísima gente cercana al Inca, y las entrevistas de por sí ya eran muy interesantes, porque te lo juro que la gente hablaba del Inca, y cuando tú hablas de una persona con relación al Inca y después hablabas con otra persona, y tú dices, no puede ser que sea la misma persona, o sea, era contradictorio incluso muchas veces. Sin embargo, yo decido hacer una película del Inca cuando me doy cuenta que había una historia de amor que contar que tenía principio y fin.
y que esa historia de amor de alguna forma fue su motivación inicial y fue lo que llevó a este final tan trágico. Y ahí fue que dije, mira, aquí hay una historia de principio a fin, shakespeariana, que hay un guión cinematográfico, vamos a meternos de cabeza. Y ya después de 3 años y medio de investigación, hice ya unas primeras versiones. Luego entró Ada Hernández, que es la co-guionista. Y cuando Ada entra al proyecto, ayuda muchísimo porque Ada no estaba contaminada del trabajo de investigación, sino ella estaba siempre defendiendo el guión como tal. Y bueno, y eso es lo que hace que el guión se termine cerrando y terminamos teniendo la historia que contamos. Bueno, el Inca, la película está viviendo su propia historia, ¿no? Ha sido objeto de una sanción, si se puede usar un término que les parezca políticamente correcto. ¿Quién la emite y qué alega? Wow. La censura del Inca es algo muy extraño porque además es primera vez en la historia que en Venezuela se desmonta una película de salas de cine, se quita una película de salas de cine. Con el Inca ya nos ha pasado 2 veces, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Inicialmente se introduce una demanda en la LOPNA que alega que la película puede tener escenas dantescas que puedan dañar el honor y la reputación de los hijos de Edwin Valero. Sin embargo, una vez que empieza la audiencia, nunca se pudo probar ninguna escena. Los familiares nunca pudieron nombrar una escena que supuestamente pudiese dañar el honor y la reputación de los niños. Nosotros apelamos la decisión de la censura y en la corte de apelación ganamos el caso. Cuando ganamos el caso y volvemos a las salas de cine, primero fuimos al Festival de Mérida. En el Festival de Mérida nos fue muy bien, tuvimos varios premios, entre esos el premio al público. Volvimos a las salas de cine y 3 días después sale otra medida cautelar, pero esta vez ya de la sala constitucional, alegando que la película tiene que ser retirada de las salas de cine hasta que ocurra una audiencia. Y esta audiencia ocurrirá en los próximos días. Pero una vez que ocurra esta audiencia, veremos si la película puede regresar o no a las salas de cine. Sí, es una película aparte lo que ha ocurrido después, o sea, más allá de la historia. Para nosotros como trabajadores del cine, yo lo diría así, es bastante frustrante porque la censura no la contempla la Constitución y además va en contra de, la libertad de expresión, la ley de creación y la ley de cine. Nosotros, como miembros de este pequeño mundillo cinematográfico venezolano, hemos luchado mucho por nuestros derechos. Y también conocemos bien nuestras limitaciones. Y en el Inca no hay ningún tipo de violación a ningún tipo de derecho. Y lo hemos probado en los tribunales y lo seguiremos probando cuanto sea necesario. Buenas tardes. Señor Leonel Salazar, Mucho gusto. bienvenido. Gracias. En representación de la ANAC, Ajá. del gremio Así cinematográfico. es, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Fundada en 1974. Sí. 1974. Edgar, lo que te trae aquí, es hablar obviamente de la ANAC, pero hablar también de historia presente, ¿no? De algo que se está contando, que es la historia del Inca, la historia de la película. No la que cuenta la película, sino que la que la misma película está viviendo. Lo que le está ocurriendo a la película en su exhibición, sí, como no, nosotros hemos fijado nuestra posición respecto a eso, apoyamos a los autores, pero lo hablaremos con detalle. Sí, Buscando el Cine es un programa hecho para responder esas preguntas quizá ingenuas, ¿no? Porque son propias de todo principiante, cuando contamos solo con la pasión y no con el oficio. Amamos el cine, pero no hemos entrado en él. Y viene bien hablar de esto que está ocurriendo y de hablar de cuándo ocurrió en otros momentos, porque así los jóvenes también aprendemos, ¿no? Aprendiendo del pasado se aprende a comprender el presente. Claro, y también para que el público conozca qué es lo que está ocurriendo, que muchas veces no se trata solamente de un proceso del cine, sino estamos hablando de un hecho cultural, de una obra artística que, digamos, ha tenido problemas en su exhibición. Entonces eso es importante para la sociedad toda. Estás aquí porque tienes que ayudarnos. Así, ayudarnos a la nueva generación a aclararnos ciertas dudas propias de cuando uno está empezando,
pero que en este caso son muy importantes, ¿no? Porque se tratan de cómo debemos proceder al momento de tener una idea y quererla llevar a la gran pantalla. Porque bueno, porque el cine además de arte es industria, es negocio. Y es espectáculo. Y cuando hablamos de negocio y espectáculo hay leyes que uno debe respetar, ¿no? Eso es correcto. Entonces, bueno, está pasando algo actualmente que a los jóvenes nos despierta muchas inquietudes, ¿no? Con el tema legal. Y es importante que tú estés aquí como abogado especialista en propiedad intelectual. Muchísimas gracias. Se podría decir que hay un porcentaje de falsa moral, ¿no? En todo esto que está sucediendo. Yo creo que hay un gran porcentaje de desconocimiento. O sea, yo creo que nosotros hemos sido víctimas del desconocimiento. Pues se han tomado medidas muy arbitrarias desconociendo el tema. La primera censura del Inca, cuando se toma, el juez ni siquiera había visto la película. Ni siquiera los familiares, Valero, que introducen la demanda, que alegan que posiblemente hay escenas dantescas, habían visto la película. Y ellos lo dijeron públicamente. O sea, eso está en la audiencia, eso está grabado. Entonces, bueno, ahí hay un gran desconocimiento y también un irrespeto al trabajo, ¿no? Hacer una película no es tan fácil, ¿no? Son muchos años de trabajo y es un irrespeto no solamente al trabajo, sino al trabajo de cantidad de venezolanos. Yo creo que el Inca fue 11 semanas de filmación, un equipo de 60 personas trabajando a diario. Hay escenas que tenemos 3 unidades de cámaras de cine donde hay más de 2.000 extras, o sea que hay un esfuerzo del cine venezolano bien fuerte que además se ve en la pantalla, que yo creo que es una de las cosas importantes. Entonces, parte de un desconocimiento y yo creo que es un irrespeto al trabajo de nosotros. Claro, pero que alegan, porque vemos muchas películas donde ciertamente allí sí se ven vulneradas la integridad de niños, ¿no? E incluso en el cine venezolano. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son productos de la imaginación de un autor, que son ficción, y que en el Inca son inspirados en hechos reales, en personas que existen. Porque, bueno, a fin de cuentas, la imaginación es nutrida por la realidad también. En todo caso, tú no puedes censurar, ¿no? O sea, la Constitución no contempla la censura. Tú puedes hacer demandas de difamación, tú puedes demandar una corte penal civil, tú lo puedes hacer con todo el derecho. O sea, si yo mañana hago una película sobre el Huyo y no estás de acuerdo con lo que está saliendo, tú dices, mira, me estás difamando, tú puedes... O sea, eso lo contempla, tú lo puedes hacer. Lo que no puedes jamás es censurar. Y me gustaría, y más vale la pena acordar que con el Inca nosotros cambiamos los géneros de los hijos de Edwin, el fenotipo ni se parecen. La película no es sobre ellos, es una película de ficción. Tenemos los nombres. No aparecen ni, cuando tú viste la película, no aparecen ni en un 5% de la película, o sea que ese no es el tema. Las cosas que son públicas y notorias aparecen en la película y están ahí y son totalmente comprobables. Lo demás es ficción. Nosotros hicimos muchísima ficción con relación al Inca para que pudiese cerrar ese guión cinematográfico. ¿Qué es el ANAC? Bueno, la ANAT es la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Esta asociación reúne en su seno a los considerados autores de las obras, que son los directores, los guionistas, los músicos y los directores de fotografía. ¿Crees que hubo algún error de tu parte en la realización del Inca, desde el guión hasta el ropero final? Pero ¿error en qué sentido? O sea, ¿error legal? ¿Estás hablando? Un error legal, sí. No, nosotros incluso en la fase de investigación del guión ya teníamos asesoramiento legal. Nosotros desde un principio sabíamos cuáles eran nuestras limitaciones, hasta dónde podíamos llegar y qué podíamos hacer y qué contempla la Constitución y qué no. O sea, nosotros en ningún momento fue que filmamos la película y después vamos a ver, para nada. Nosotros sabíamos exactamente qué estábamos haciendo y hacia dónde íbamos. O sea, el Inca es todo menos una película improvisada. Y eso es desde el guión hasta su marco jurídico. Hablemos de que mi obra sea documental, sea ficción. Bueno, creo que en este caso habría que separarlos. Pongamos de ejemplo un documental, pero que cuenta la historia de un personaje vivo. ¿Qué debe hacer en términos legales el autor de la película en referencia al personaje protagonista? Fíjate, el punto es lo siguiente.
yo puedo hacer la historia viva de un personaje vivo. Una persona que sea de amplio conocimiento público por un país, por el mundo. Siempre estas biografías siempre requieren la autorización de la persona sobre la cual se va a narrar esta historia. Y siempre es lo conveniente, es lo idóneo de que el realizador o el que vaya a tener la idea, pues elabore, tenga la autorización, preferiblemente por escrito, de esta persona. Siempre ocurre que a veces se hacen biografías o documentales sobre algún personaje y el personaje después repudia el documental porque no es fidedigno a su persona y puede incurrir, por ejemplo, en problemas pues de que daña la personalidad o que puede dañar la imagen de la persona y por lo tanto generan conflictos. Para evitar el conflicto, siempre es conveniente obtener la autorización de la persona sobre la cual se va a realizar el documental. Si tú no obtienes la autorización para realizar el documental por la persona sobre la cual vas a realizar ese documental, pues trata de entonces hacer una biografía o un documental que esté más o menos concorde o que te acorde con lo que es la información que existe en los medios ya impresos. Por ejemplo, yo pudiese hacer una biografía sobre un personaje político venezolano, llamémoslo el doctor Rafael Caldera o Rómulo Betancourt o Rómulo Gallego, y entonces yo simplemente me voy a la base documental que existe sobre ese personaje. Yo puedo hacer una historia política de Caldera basada en sus mensajes presidenciales. Ahí yo no tendría que buscar mucha autorización de la familia Caldera. Pero si voy a entrar en la parte íntima del personaje, sí se puede recurrir a una autorización, porque entonces siempre habrá que colocar la salvedad de que es un documental no autorizado ni por el personaje ni por los herederos del personaje. En caso de esta autorización, se debe tener antes de que la pieza esté terminada y además mostrarles la pieza ya terminada a quienes en un momento te autorizaron porque están en su derecho de retractarse. Fíjate, lo idóneo sería que la autorización sea antes de comenzar a hacer el documental. Porque si tú tienes ya una traba con quienes deben autorizarte, ya tú sabes que no puedes realizar el documental tocando aspectos íntimos del personaje sobre el cual va a versar el documental. Entonces, si eso no te da esa autorización, entonces por lo tanto debes hacer lo que se llama un documental que es una versión sobre lo que aparece en los documentos públicos. Inspirado. O basado en hechos noticiosos. O basado en la bibliografía que existe sobre ese personaje. Y se pone la salvedad, no ha sido autorizada ni por los herederos o por el personaje en sí mismo. Cuando nos atrae y nos apasiona el oficio de contar historias, estas preguntas como la que viene no es chisme ni escotilleo, es simplemente para alimentar la historia. ¿Cómo tratan a un cineasta cuando cuenta una historia que no es del agrado, por así decirlo, de la institucionalidad? ¿Lo tratan como un delincuente común o es tratado con más respeto? No, yo creo que yo siempre he sentido que a nosotros nos han tratado en general con, más allá de la arbitrariedad, de la violación de nuestros derechos, yo siento que hemos sido, o sea, nosotros por lo menos hemos sido muy coherentes en nuestros discursos de un principio hasta ahorita, y no tengo poder de comparación, o sea, no te puedo decir si hemos sido tratado bien o mal, sí te puedo decir que se nos ha violentado nuestro derecho, o sea, nosotros somos la primera película que nos sacan de las salas de cine, y además 2 veces, entonces, wow, eso sí es un tema muy fuerte, y sobre todo porque, oye, hacer una película no es fácil, y hacer una película independiente es más difícil aún, entonces yo no te puedo decir que estoy muy contento, pero por otro lado también siento una responsabilidad de que hay que poner claro y esclarecer muy bien el tema para que no caiga en banalización. Muchísima gente al principio decía, bueno, pero es que si no tienen la autorización de la familia, ¿cómo pueden hacer la película? Y es que la película en ningún momento hubo alguna demanda por derecho de autor. O sea, eso no fue la demanda fue por la LOPNA.
Entonces, para mí en este momento es muy importante siempre esclarecer el tema, o sea, poner cuál ha sido el motivo y qué es lo que ha ocurrido. Creo que eso ha sido para mí lo más importante. Actualmente hay un caso de sanción, llamémoslo así, ¿no?, contra la película de Ignacio Castillo Cotín, El Inca, que es inspirada en la historia del famoso boxeador. Eso ha causado que el público se interese más por verla. Hay que ser claros, es así. Es el público entonces quien realmente puede salvar esta historia, y cuando digo salvar es que se cumpla el fin de toda historia cinematográfica, que es que se vea, que el público la note, la digiera, la disfrute. Bueno, fíjate bien, si fuera cuestión del público no hubiera pasado nada de esto. Yo espero que el público pueda ir a verla. Sin embargo, no es la primera vez que pasa con una película venezolana. Nosotros tenemos en los años 80, ocurrió el caso de la película de Luis Correa. Luis Correa fue un compañero nuestro también, fue presidente de la ANAD y él hizo varias películas, se llamaba SN, sobre una novela de Abreu, y luego hizo un documental que se llama El Caso Mamera. El caso Mamera fue un caso policial muy importante, donde un oficial de la Policía Metropolitana cometió un crimen, un triple crimen. Él recogió eso, hizo un documental. Bueno, eso le valió ser perseguido. Le valió la cárcel al autor. Y ahí estuvieron los gremios cinematográficos, la ANAD entre ellos, pero también el resto de los gremios, apoyando a Luis para que esa película... Ahora, esa película nosotros la recordamos más ahora por ese hecho, por ser víctima, que por la película misma. ¿Me explico? O sea, muchas veces la censura o la sanción o la medida, como se quiera llamar, la medida judicial, como se quiera llamar, la cuestión que se ejerce sobre la película, termina, digamos, llamando más la atención que la película misma. Porque la película misma va a tener la vida que le dé el público en la taquilla, que le dé el público asistiendo a la sala. Hasta ahí va a llegar la película, hasta donde sus propios pies la conduzcan. Pero estos episodios la colocan en otros escenarios y le dan otros espacios. Entonces pasa a ser una película que tiene problemas. Hay unos que se oponen, que se utiliza el término de censura, porque no, que es un fallo judicial, que es aquello. Lo cierto es que es una película que estaba en la sala y la sacaron de la sala. Entonces a mí me dirán cómo se llama eso. No, pero en todo caso nosotros esperamos que vuelva a la sala, nosotros esperamos. ¿Por qué? Sin entrar en el tema legal, porque yo sé que tú vas a tocar eso con especialistas, pero este es un caso suficientemente conocido, este es un caso ampliamente difundido, este es un caso que, el del Inca me refiero, que cualquier persona en internet, de la edad que sea, puede acceder a los detalles más borrascosos de ese caso, muy difícil, un caso que además nos debe llamar más bien a la reflexión, porque no se trata de hacer amarillismo con esto, no se trata de lesionar a nadie. Eso está en la prensa lo explotó bastante, y como les digo, en internet está. Pero es el problema de cómo un caso como este nos puede llamar la atención sobre un problema. ¿Y cuál fue el problema de él? Un problema muy difícil. Ahí hubo un problema de adicción de un deportista que tenía un gran talento y fue víctima de sí mismo, de sus propios demonios, de su adicción. Era un personaje, una persona que necesitaba tratamiento, que necesitaba ayuda. Hay un caso de femicidio. No voy a entrar en detallar todas estas cuestiones, pero ese es un caso que nos debe llamar la atención, que debe haber una reflexión de la sociedad sobre esto. Y parte del trabajo y parte, digamos, de la razón de ser de una película o de una obra de arte, o como queramos denominar esto, es que el público, es que la gente se vea y reflexione y despierte y buscar caminos. Eso es parte de la función del arte.
y en este caso del arte cinematográfico. ¿Qué pasa? Y vamos al caso que nos trae acá, El Inca. Es una película inspirada en la vida de este personaje, del boxeador. Sin embargo, no hubo cambio de nombres, al menos del protagonista. ¿Ese fue el error entonces? Yo no diría que fue un error, simplemente por lo que se ha percibido de la película El Inca, es que el director y el guionista hicieron una adaptación de los hechos noticiosos sobre la vida de este personaje. Te voy a poner un ejemplo. El caso de Muerte en el Diván, de la periodista Ibellice Pacheco. Ella escribió algo, una novela basada en hechos periodísticos. Si esa novela llegara al cine, por supuesto, la base argumental está en la obra de esta autora. La autora, que es una periodista reconocida, tomó de hechos noticiosos para construir básicamente esta novela. Además, existe otro sustento, existen los hechos en los expedientes judiciales que son públicos, y yo lo que estoy es llevando a la pantalla los hechos que son públicos y que al mismo tiempo sirven de base para realizar la obra cinematográfica. Aquí no habría ninguna necesidad de ningún tipo de autorización, porque yo estoy utilizando el hecho vivo, el hecho real, el hecho constatado a través de documentos públicos. Tuvieron un preestreno donde dejaron a la gente muy entusiasmada. Quienes no estuvieron en el preestreno pues escucharon los comentarios, se crearon muchas expectativas. En los pocos días que estuvieron en salas tengo entendido que les fue muy bien en taquilla. Van a un festival de Mérida, son quizá la película más concurrida, el público los premian al actor. ¿De alguna manera crees que esta sanción ha sido la mejor campaña publicitaria que tiene el Inca? Lo que pasa es que sí, definitivamente desde el punto de vista de ruido en Venezuela sí ha causado muchísimo ruido. Ahora, que eso se traduzca en asistencia a la gente a salas de cine, veremos, ¿no? Porque también la situación del país está bien complicada y yo siento que no es prioridad, ¿no? para nosotros los venezolanos, con todo lo que está pasando. Sin embargo, sí, la publicidad que le ha hecho todo este ruido, la gente por lo menos ha escuchado algo de la película. Entonces, ha sido bueno en ese sentido. Sin embargo, si tú me dieses la oportunidad de escoger, si yo hubiese preferido que la película la dejaran tranquila, no la censuraran y no hubiese sido nada de ruido, a todo este escándalo, yo sin duda me hubiese ido con la primera opción. Yo hubiese preferido que no la censuraran y que la película de repente no hiciera tanto ruido, pero que hiciera su camino como cualquier otra película venezolana. Sin duda lo hubiese preferido. Y estuviésemos hablando ahorita solamente de cine y no de todo este lío legal que además yo siento que no tiene ni pies ni cabeza, pues, pero bueno, fue lo que nos tocó afrontar y lo afrontaremos. Si tuvieras que escribir el final de esta historia, ¿qué escribirías? Bueno, sería ojalá sea muy chévere poder retornar a las salas de cine. Yo creo que eso es lo que nos merecemos los venezolanos, incluso como espectadores, y que los venezolanos decidan, la quiero ver o no la quiero ver, pero que no sea un juez. Y que si hay algún tipo de incomodidad con la familia, pues existen los tribunales, los civiles y penales, como la ley lo contempla, y ahí nos defenderemos. Pero lo que no podemos permitir es la censura. La censura es algo que, nuevamente te digo, no está contemplada en la Constitución. Y que sea una película venezolana que por primera vez en la vida la sacan de las salas de cine 2 veces, oye, es algo muy fuerte. Es algo que no es un presente muy triste para el cine nacional y ojalá se pueda revertir estas decisiones y que triunfe el cine venezolano y que triunfe la libertad de expresión y que triunfe el espectador venezolano. Que ojalá que ese sea el final. ¿Has tenido el apoyo del gremio, de los demás cineastas? Sí, hemos tenido el apoyo de todo el gremio cinematográfico, que es bastante plural. El gremio cinematográfico venezolano, hay diversidad en cuanto a gustos cinematográficos y en cuanto a tendencias políticas, sociales, económicas. Y la verdad que todo el mundo inmediatamente ha rechazado la censura de todas las áreas del cine. Más allá del tema del Inca, es un tema de rechazo a la censura. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos muy agradecidos, pero es una posición que nosotros también hubiésemos tomado, pues. Entonces, en este caso, por supuesto, jamás nos hemos sentido solos.
tanto el gremio cinematográfico de la ANAC, que yo formo parte, de autores, como los diferentes gremios de productores, de editores, de cinematógrafos, e incluso voceros importantes políticos que también hacen cine, de diferentes tendencias han manifestado públicamente que están en contra de esta medida de censura. ¿Qué tipo de apoyo está dando el ANAC a Ignacio Castillo Cotín con esto que está atravesando? ¿Es simplemente emitir comunicados o lo acompañan en la confrontación a quienes están aplicándole esta sanción? Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros les prestamos nuestro apoyo, le damos nuestra solidaridad, lo hemos acompañado también a los tribunales. Hay una cuestión, vamos a ver qué pasa ahora, porque lo último que ocurrió es que también es una medida cautelar. ¿Qué quiere decir una medida cautelar? Eso lo explicará mejor un abogado, que es que mientras la instancia judicial que está viendo el asunto decide, retira la película de cartelera. Entonces no es un fallo, porque ya hubo un fallo judicial. La primera vez lo sacaron por una medida cautelar. Ese tribunal que lo sacó tuvo un fallo. Ese fallo fue apelado. Y luego esa apelación salió favorable a la película. La película volvió a la cartelera y en esta instancia se elevó, bueno, las mismas personas que habían, habían actuado contra la película, volvieron de nuevo y entonces ahora está en ese episodio, vamos a llamarlo así. Nosotros, bueno, hasta ahorita lo hemos acompañado de esa manera. Ya veremos cuando llegue ese momento, el momento, digamos, en que hay un fallo. Esperamos que sea, digamos, yo espero que sea lo mejor para la película, espero que sea lo mejor para el cine, espero que sea lo mejor también para el conjunto de la sociedad venezolana, que se vean las cosas, que las cosas y los temas se puedan ventilar y tratar con libertad. Pero bueno, eso está en manos de la instancia judicial que lo va a determinar. Ahí nosotros veremos cómo más podemos apoyar a los autores. Pero en este caso y en este momento, nosotros, bueno, estamos, ellos cuentan con nuestra solidaridad y apoyo. Hasta ahí. Nosotros podemos ser parte, no lo sé, eso lo veremos también con nuestros asesores legales para ver cómo podemos proceder en caso de que haya un fallo contra la película. La no autorización es simplemente para entenderse que la fuente de la información nació precisamente de hechos noticiosos. Y tengo entendido que en la internet existen fotografías mucho más crudas de las que aparecen en la película. Entonces, desde el punto de vista de un abogado especializado en la propiedad intelectual, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Es que el punto no es de propiedad intelectual. El punto es problema de la imagen y del derecho de la personalidad. Porque es el otro ámbito sobre el cual se ha versado el caso. Además, el caso no lo ejercen por el problema del argumento, sino porque aparecen hechos o imágenes que de alguna manera u otra dañan la intimidad de unos menores de edad, que son los hijos del púgil fallecido. Y en lo que habría que determinar es si realmente esos hechos que aparecen develados en la obra cinematográfica realmente no habían sido ya comunicados públicamente por los hechos noticiosos. Si la imagen que se colocó en la película se corresponde con el hecho noticioso, entonces allí no hay ningún problema de violación ni de derecho de personalidad, ni mucho derecho a la imagen, ni tampoco se le puede causar un daño psicológico a los menores de edad en conflicto. Porque, según tenemos entendido, por lo que se leyó muy someramente del libelo de demanda presentado por los representantes de los menores de edad, era de que eso le afectaba a los menores psicológicamente. Pero si ya esos menores tenían conocimiento de la forma como falleció su madre y que su padre después cometió un suicidio a consecuencia
de haberle dado muerte a su cónyuge o su excónyuge, por supuesto, ya eso formaba parte del círculo del conocimiento de la familia y de la sociedad. Además, eso fue un hecho plenamente reseñado por la prensa nacional. Ahí lo que hubo fue tomar hechos reales y convertirlos en un film. Qué bueno saber que el gremio ante todo es humano. Sí, bueno, es que lo que te digo, yo creo que en Venezuela nosotros, mira, la ANAC tiene 40 años, más de 40 años. Y ha luchado muchísimo por crear el SENAC, por crear la ley de cine, por crear FONPROCINE, ¿no? O sea, y siempre ha sido bastante variopinto. El ANAC es representativo de todo el país. Y nosotros estamos muy claros hacia dónde queremos ir. Y conocemos además nuestras limitaciones. Entonces, yo creo que el gremio cinematográfico siempre en su historia ha sido muy unido. Y que hoy en día existan realizadores jóvenes, como puedo ser yo en este momento, es mucho gracias a ese trabajo que se ha venido haciendo durante años. Porque si no hubiese existido una ley de cine o un FONPROCINE, yo jamás hubiese podido hacer La Virgen Negra. Entonces, personas como Carlos Aspurba, como Edgar Narváez, como Román Chalbó, como Diego Rizquez, como Alejandro Velame, que tienen mucha historia en el cine nacional, no solamente se han caracterizado por hacer películas importantes en nuestro imaginario, en nuestra cinematografía, pero también por esa lucha gremial y por esa lucha de nuestros derechos que han permitido que generaciones como la nuestra hoy en día pueda seguir haciendo su cine. Hablando de eso, y para terminar, ¿qué consejo le das a los jóvenes, a las nuevas generaciones que sueñan con hacer cine? Wow, a mí me cuesta siempre eso de dar consejos, ¿no? Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a jóvenes y no jóvenes, los que quieran hacer cine, es que se atrevan. Hay que atreverse a equivocarse, hay que atreverse a meter la pata, hay que atreverse a emocionarse. O sea, el cine es eso, es atreverse. Y ya está. Yo, más que decirles algo, me gustaría escuchar qué tienen que decir ellos. Edgar Narváez, presidente de la ANAC y guionista además. Gracias. Por primera vez vamos a aplaudir a un abogado aquí, Leonel Salazar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Ignacio, enhorabuena por tus películas y lo mejor para ellas y para ti. Ignacio Castillo Cotín, Buscando el Cine. Bueno, muchas gracias, Luis.